poder sacar adelante un festival de estas características con grupos internacionales, grupos nacionales y todo el apoyo a grupos gallegos y de la ciudad, ¿no? Grupos de Vigo. Pensamos que el año pasado iba a ser la edición difícil por estar en plena pandemia, pero este año ha sido también muy, muy difícil. Hemos repartido la programación por varios días, siempre suele ser 2 días con conciertos en 20 recintos de la ciudad, no solamente todos los escenarios importantes de los principales teatros, auditorios, las salas de conciertos es una parte importante para el festival, sino pues conciertos en una biblioteca, en una tienda de discos, en el propio mercado del Progreso, por toda la ciudad que se sienta la música y la cultura. Este año no podrá ser así por protocolos COVID. Lo que hemos hecho es alargar los días y arrancamos este sábado con un concierto de presentación con las entradas agotadas hace días, aquí en el Mar de Vigo, con Rigoberta Bandini, y el fin de semana que viene, de jueves a martes, 5 días de programación de primer nivel con artistas muy reconocidos y, sobre todo, que es lo que nos diferencia de otros festivales, con variedad de estilos. O sea, hay festivales de pop, de indie, de rock. Nosotros agrupamos todo para que diferentes tribus urbanas o distintos gustos pues puedan tener su concierto de rock de prestigio, conciertos tranquilos, conciertos de electrónica, de indie, de todo, ¿no? Y todo ello con figuras de referencia. Varios conciertos ya con las entradas agotadas y muy contentos porque es un proyecto muy difícil agrupar, pues eso, que des cabida a los artistas, a la hostelería, a los propios recintos que están pasando una situación complicada, sobre todo las salas de conciertos, y agrupar todo eso en un festival. El festival habitual ya sabéis que se celebra en un recinto concreto, una explanada de cualquier tipo y se desarrolla en 2 o 3 días. Pues nosotros lo extendemos por toda la ciudad para que sienta pues eso, todo lo que supone Vigo a nivel cultural y dando que la gente que nos visita, entradas vendidas en más de 30 ciudades españolas, ciudades desde Mallorca, desde San Sebastián, Barcelona, viene público de toda España para ver una programación que no encuentran en sus ciudades. Entonces, a esa gente que recibimos le enseñamos la ciudad, que vean nuestros recintos, que conozcan también, pues eso, gastronomía, gente que se queda a dormir varios días, y eso es un poco lo que supone Underfest. El año que viene volvemos con programación internacional, con artistas ya cerrados, y volverá un poco, pues eso, a esos cerca de 20 recintos que esperamos completar con una programación muy amplia y poder acoger gente de fuera. Quería darle la palabra a Juan Martínez de Estrella Galicia, uno de nuestros patrocinadores y apoyo importante en el festival. Hola. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias primero a las instituciones, al alcalde, a Gadic y a la Xunta también, a todos por estar apoyando una vez más a la cultura. Un gracias súper grande para Tibe, para Raquel y para todo el equipo de Underfest. Creo que sin duda ya lo mencionabas, creo que este año ha sido un año muy complicado para poder sacar el proyecto adelante, sobre todo a la idiosincrasia, ¿no?, de tratarse de un festival muy urbano que se localizaba siempre en espacios públicos y en espacios indoor, y debido a las restricciones y a la situación actual no es lo más facilitador del mundo, pero de verdad enhorabuena por haberlo conseguido sacar adelante, y mencionar también la importancia, ¿no?, de seguir siendo ese festival diferente, que ya lo comentaba Tibe, no solo por la idiosincrasia de los propios espacios, sino también por la programación, ¿no? Un año más, y a pesar de la situación, contamos con artistas internacionales, nacionales y también locales de Vigo incluso. Con lo cual, mi más sincera enhorabuena. Por nuestra parte, para Son Estrella Galicia es un honor estar un año más aquí. Ya será el segundo año que colaboramos con Underfest. Básicamente porque compartimos los mismos valores, ¿no? Y eso se puede comprobar porque formamos parte también del propio naming, con lo cual para nosotros es un placer estar un año más aquí. En un evento muy diferente, un evento que apoya la cultura, que apoya la música, que apoya a la ciudad. Y esperemos brindar todos con una buena cerveza este sábado y la semana que viene. Así que nada, espero veros a todos en el festival y muchas gracias. ¿No? Gracias. Ahora quería presentar a Jacobo Sutil, representante de Agadic, también un apoyo del festival, y pues llevamos también tiempo trabajando y también que nos cuente un poco. Bueno.
Moi bons días a todos, moitas grazas a Raquel Tibe por convidarme a participar nesta presentación. E como director de Industrias Culturais da Xunta de Galicia, quero comezar por darlle os parabéns a Suite Nocturna pola organización. Estamos nunha situación na que levamos xa 20 meses nunha situación moi complicada para toda a sociedade, para todos os sectores económicos, pero que o sector cultural está sufrindo dunha forma especial. Sodes quen de seguir reinventando os proxectos, modificándoos, con un objetivo que compartimos desde a Xunta de Galicia, que a cultura non debe parar. E a cultura non parou durante todo este tempo. Seguiu habendo cultura por todas as partes de Galicia. Desde as administracións públicas o que temos que facer é acompañar as iniciativas do sector privado. Da Xunta de Galicia este ano pusemos en marcha máis de 3.000 actividades por toda Galicia con máis de 9 millóns de euros de investimento e neste caso apoio ao Festival Underfest facémolo a través de dúas vías nas que achegamos máis de 45.000 euros a través tanto das axudas como do Festival da marca FES Galicia, que con vos cumpre todo o seu ciclo dos 14 festivais que se celebran. Non quero esquecerme tamén de darlle os parabéns á marca privada e poñer en valor tamén a participación das marcas privadas participando na cultura, neste caso Estrella Galicia, o cal marca define un pouco o seu compromiso coa nosa cultura, pero tamén que eles ven a cultura como un medio idóneo para transmitir os seus valores, o cal temos que poñer en valor, como sempre fago, agradezo. En canto a edición deste ano do festival, son 14 artistas, 7 espazos, e quero resaltar tamén un dos valores que desde a marca FES Galicia difundimos, que o fomento da igualdade nos eventos musicais. Neste caso, hai maioría de mulleres no cartel, e algo que creo que é importante sempre poner valor un camiño que estamos facendo entre todos, así que moitas grazas e nada máis que desde a Xunta de Galicia decirvos que desexamos que esta edición vaya moi ben, que seguramente non é a edición que a todos nos gustaría, que nos gustaría tela sin limitacións, chegaremos a eso, pero agora mesmo estou seguro de que será a edición mellor que se pode facer nesta situación e que será unha edición que sexa segura para todos os participantes, tanto os músicos, os técnicos que participen, como todo o público, porque eso é o principal obxectivo que temos todos, administracións públicas, entidades que organizades eventos culturais. Así que moitas grazas e moito éxito unha vez máis para o Underfest. Gracias, Jacobo. Sí, como decís, es fundamental, es todo lo que involucra el festival, ¿no? La gente que trabajamos. Este fin de semana pasado estuvimos con el concierto de Amaral en Vigo y comentábamos, ¿no? La de gente que trabaja en todo este tipo de eventos. Todos sabéis, pues nos decía, ¿no? Una persona que venía y decía, ostras, pero ¿qué de gente hay por aquí? No es solo los artistas, la organización, es toda la gente vinculada, hoteles de la ciudad, todo el sector de lo que impulsa y lo importante que es el sector cultural para dar cabida a ese impulso en la ciudad y en nuestra economía. Por último, os dejo con el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y agradecerle a todos de nuevo todo el apoyo al festival, porque es un tópico, pero es que sin todos sus apoyos sería imposible. Tanto las instituciones como una marca como Estrella Galicia, que está apoyando muy fuerte el festival, y agradeceros a todos de nuevo ese apoyo. Gracias. Bueno, como guardamos las distancias, voy a quitar la mascarilla. Y como veo que el sistema es de que vayamos uno y nos sentemos, pues está muy bien. Había entendido que íbamos a estar todos juntos al principio y venía con la mascarilla puesta. Bueno, este es un gran festival. Underfest es una forma de entender el ocio y de entender el ocio en el desarrollo urbano, en el conjunto de la ciudad, con diferentes ubicaciones en diferentes espacios. Y vaya por delante, ¿no? Algo que creo que hay que reseñar, ¿no? Yo no comparto la posición de la Xunta de Galicia con respecto a los aforos y cómo se están haciendo, no los comparto. En Madrid este fin de semana se liberaliza la actuación y los conciertos. Se liberaliza la utilización del transporte público. Se produce una flexibilización total. En Vigo, más o menos igual que Madrid, un poquito mejor que Madrid, una limitación fuertísima para un festival de esta envergadura. Y no lo comparto.
Yo reclamo para Vigo el mismo tratamiento sanitario que para Madrid. No veo por qué Madrid va a tener un tratamiento sanitario distinto cuando estamos más o menos en los mismos términos de pandemia. Y, por tanto, creo que no se está haciendo desde la Xunta de Galicia el tratamiento del ocio, el tratamiento de la cultura, el tratamiento de la hostelería, el tratamiento del comercio que se tiene que hacer. Y lo digo aquí porque a mí me gustaría que Underfest pudiéramos tener una situación mucho más flexible, mucho mejor. Claro que hay que recomendar prudencia. Pues claro que sí. Y de hecho lo estamos manteniendo en esta rueda de prensa. Ahora, estar yo solo quito la mascarilla y antes que estábamos más, pues no. Por tanto, claro, la misma forma aquí pues se puede mantener y no pasa nada haciéndolo aquí. Pero claro, cuando hay un concierto, como tuvimos aquí el Terraceo y como vamos a tener ahora en Underfest, pues yo reclamo que podamos hacerlos de forma distinta. Lo dije en el concierto de Amaral, delante de 2.200, 2.300 personas, porque allí podríamos estar 6 o 7.000. Y por tanto, creo que tenemos que ya incorporar el ocio y la cultura musical que es tan importante. Esto que está sucediendo aquí, que vosotros representáis, que hacéis también, pues con este cartel excepcional, ¿verdad? De Rigoberta Bandini que lo abre, que en la pandemia además cobró tanto cuerpo y tanta forma, y después todo el puente del 7 al 12 de octubre en una forma colosal de hacer música, de hacer actividad, de estar juntos y de poder mirarnos a los ojos ya en una situación de saber que le estamos torciendo firmemente el pulso a la pandemia y que ahora ya es el momento de reincorporar las culturas, y la cultura de la música, y la cultura del teatro, y la cultura del cine, y la cultura de las diferentes manifestaciones tan importantes que tenemos que tomar. Por eso yo quiero felicitar a la organización, os quiero felicitar firmemente porque mantenéis un gran festival y quiero felicitar especialmente a Estrella de Galicia. Especialmente porque me agrada tanto veros en todas las manifestaciones culturales y deportivas de la ciudad. Primero, tenéis un producto magnífico, magnífico. Lo mejor de Estrella de Galicia es la cerveza. Y además tenéis presencia social. Yo pues os lo tengo que agradecer muchísimo porque me gusta. Y me gusta llegar al campo de Balaidos y ver que estáis allí, y ver Underfest y ver que estáis aquí. Y por tanto, mi felicitación por el producto magnífico que tenéis, y contaría algunas anécdotas, ¿no? De cómo en algunos lugares de Andalucía, en el que estuve hace unos días, yo veía cómo la gente decía, no, es Estrella de Galicia lo que hay que tomar y lo bueno, ¿no? Y por eso nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por el trabajo que hacéis, por cómo lo hacéis, por la presencia. Y lo demás, las instituciones, pues estamos aquí porque es nuestra obligación y lo tenemos que hacer, ¿no? Pero yo le quiero decir a la gente de la ciudad que participe de Underfest, que participe tomándose una cañita de la Estrella de Galicia, que lo disfruten, que mantengamos la prudencia siempre, la prudencia hay que mantenerlo, ¿verdad? Pero, claro, no podemos tener que estar a 1,5 metros cada uno de distancia, esto ya no es ese momento, ya estamos de otra forma, y antes que estábamos aquí dos, pues pusimos la mascarilla y ahora nos separamos un poquito para quitárnosla y poder hacerlo de esta forma. Así que mi felicitación, mi invitación a toda la ciudad, vamos a disfrutarlo este fin de semana, vamos a disfrutarlo en el puente del día 12, aunque yo el día 11 tendré que estar en Madrid porque abre un gran nuevo periódico que tiene mucho que ver con el Faro de Vigo y entonces tendré que estar en Madrid. Y el día 12, si hubiera la convocatoria del Rey en el Palacio Real, tendré que estar allí también. No sé si este año se hará o no, pero en todo caso sí os quiero decir que aunque no pueda estar aquí todos los días, mi voluntad y mi ánimo está con vosotros y con este festival. Así que todo Vigo, mujeres, hombres, chicas, chicos, Underfest, this is the best. Okay, thank you. Gracias. Muchas gracias a todos por venir y nada, como decía el alcalde, Jacobo, Juan, darles de nuevo las gracias, apoyar el festival, queremos que este festival crezca en la ciudad, esto que estamos en el centro, que se vaya creciendo por toda la ciudad y bueno, el apoyo hasta ahora es buenísimo, entradas agotadas en todos los años previos y queremos seguir así con el apoyo de todos y ofrecer una buena programación para que todo el mundo la disfrute. Gracias por venir. Buen día.